A continuación, el mensaje de hoy, en la voz de nuestro pastor y fundador, José Luis Soto. ¿Cuántas veces usted se habrá preguntado por qué fallo y fallo y fallo en lo mismo? Siempre ese es mi problema. Siempre esa es mi debilidad. Y oro, y oro, y oro, y oro, y vuelvo a fallar. ¿Se ha puesto a pensar eso? Oro y oro. El Señor no me oye, el Señor no me escucha, el Señor no me atiende. Amados hermanos, quiero presentar un breve pensamiento. La carne tiene principios y leyes. Tiene fundamentos y razones. Todas ellas en contra de la palabra de Dios. Todas ellas para destruir el alma, para cautivar el espíritu. Todas. Pero tiene sus leyes. Tiene sus reclamaciones y son parte de nuestro ser. Muchas personas fallan y fallan porque no llegan a razonar. Tres cosas importantes para esto. Primero, analizar nuestra naturaleza espiritual en Cristo y nuestra autoridad. Segundo, no reconocer el campo de batalla. ¿Dónde se libra la batalla para caer en pecado? Y tercero, no reconocen, no practican, no tienen accesibles los recursos de victoria de un cristiano. Y Dios no puede hacer nada más que eso. Si usted tuviera hambre y yo le invito a mi casa, es un adulto, tiene sus dos manos buenas, buen apetito. Le pongo la mesa, buena comida o regular, la que haya. Se la sirvo bien. Le pongo la silla y lo siento en la mesa y usted no come. ¿Qué quiere que le haga? ¿Que se la dé en la boca? Váyase sin comer. ¿Qué más puedo hacer? Tiene dos manos buenas. Aunque parece que el ejemplo un poco sarcástico, es exactamente lo que ocurre en nuestra vida con Dios. Que oramos para que el Espíritu Santo lo haga todo. Y el Espíritu Santo jamás hará todo. Por dos razones primordiales. Primero, porque el hombre tiene libre albedrío, siempre lo tuvo. Y segundo, porque una persona que ha nacido de nuevo en Cristo, una persona que ha recibido el Espíritu Santo, tiene que tener sabiduría. Y cuando la sabiduría no se tiene, dice la palabra, demándala. Óigame, a mí me gusta eso. Y eso lo pone así como para que todo el mundo exija sabiduría. Observe eso. Búsqueme otra cosa que dice demándela. En la promesa de Dios. Demándela. Y a mí me gusta eso. Dime, Señor, dame sabiduría. Tu palabra dice que demándela. La sabiduría es algo que se necesita, que Dios la suple para el trabajo. La sabiduría. El Espíritu Santo la da. Y el problema es que nosotros nos preocupamos mucho en la inteligencia sin pensar en la sabiduría. Espiritualmente hablando, esto tiene que interpretarse en la siguiente forma. Queremos mucha energía. Queremos mucho pep, mucho ímpetu en nuestra acción. No importa cómo sale. Queremos tener la fuerza aquí de un cohete. Y aquí tengo el cohete. No tengo timón en el cohete, ni forma de controlarlo por control remoto. Pero estoy ansioso de soltar el cohete porque tiene una fuerza tremenda. A ver cómo sale. Y le prendo fuego al cohete. Y el cohete recibe el fuego y sale como un rayo despedido. Pero como no tenía timón, no sé cuánto le ha pasado a ustedes. Salió, le partió para arriba la casa tuya y ¡pau! ¡Pum! Explotó y te quemó la casa. Es decir, no podemos usar fuerza si no tenemos un timón que la guíe. Así es nuestro ímpetu que hablamos de la fe, creer, y
pues precisamente, el problema es que nos inspira mucho a la fe, ¿es cierto? Entonces el ímpetu de la fe es la fuerza del cohete. Vamos a decir que usted tiene fe. Hermano, yo tengo fe, y tengo la fe, tengo la fe, tengo la fe. Y a mí me da ganas de huirme porque tanta fe que a lo mejor explota al lado. Nos pase algo y no hay sabiduría para usar la fe esa. No sé por qué está siempre muerto de hambre y de necesidad, porque tiene una fe. Creo, mi hermano, que en el tema que estoy tratando de desarrollar con ustedes aquí, tomando control en nuestra mente para librarnos del pecado, y bajo el título Libres o Esclavos, créome pensar que es muy importante que nosotros realicemos 3 puntos en nuestra vida para nosotros no perder la batalla. Como dije al principio, sigan pensando en eso, de que siempre lo mismo, y llueve sobre lo mojado. No, hermano, es que todo el mundo tenemos nuestra debilidad y esa es mi debilidad. Yo quiero decir a usted que no hay en la Biblia debilidad que no se venza. No hay en la palabra de Dios margen para esa justificación. Entonces tenemos que conocer nuestra autoridad. Nosotros, cuando somos tentados, tenemos que dar permiso. Oiga bien, si usted se analiza introvertidamente, se da cuenta que tiene que dar permiso para que la cosa continúe. Si no, la cosa no continúa. Tenemos la autoridad nosotros de rechazar en nuestro libre albedrío que Dios nos dio. Esto sí, esto no. ¿Sigo o no sigo? Pero nuestro problema es que no reconocemos la autoridad para decir no en el nombre de Jesús. Primera cosa, que el cristiano no se ha detenido a reconocer su autoridad, sino sus necesidades. Observemos que en casi todo momento cuando usted ore, obsérvese a sí mismo, que usted va a Dios y pide, pide y pide y pide. A usted pide, y no que no yo no pide, yo pido también. Pero por favor síganme acá. Pido y pido y pido, y lo que usted muestra que es un necesitado. Y no que yo no necesito de Dios. El problema es que hay cosas que ya Jesucristo te las entregó hace 2000 años. Y seguimos, pide y pide y pide, ¿y qué te voy a dar si ya te lo entregué hace 2000 años? De esas cosas que ya Jesucristo nos entregó, es la autoridad en el nombre de Jesús. Cuando el hombre rechaza y no desea que entre en su mente alguna tentación. Para muchas cosas se usa la autoridad, pero mi tema es ahora tomando control y victoria sobre la tentación, sobre el pecado. Segundo punto que nosotros tenemos que analizar es que además que tenemos que permitir eso, de sí o no, nosotros tenemos la autoridad para decidir, no solamente si sigo pensando o no, pero para analizar conforme a la palabra de Dios e identificar a Satanás cuando las cosas vienen de él y rechazarlas. Autoridad tenemos, te rechazo en el nombre de Jesús, y es rechazado cuando es de corazón, cuando se cree. En el nombre de Jesús, cuando nosotros le decimos a la mente, continúa trabajando en eso. O cuando le decimos, fuera de mí. Autoridad que es nuestra. Yo no tengo que... Señor, dame autoridad. Oye, ¿no has leído la Biblia? Si nos da potestad sobre demonios, nos da autoridad para sanar enfermos. Es la autoridad que Jesucristo nos entregó. Que en su nombre los enfermos se sanan.
No por lo que eres o soy, por lo que eres. Entonces, esa autoridad entregada, Él dijo también: lo que atares en la tierra se desata en el cielo, y lo que desates en la tierra se desata en el cielo. Pero claro, tiene que haber una armonía entre lo que tú desatas aquí con su voluntad para que sea desatado en el cielo. Porque si no se desata en el cielo, aunque los hombres desaten abajo, en la tierra sigue atado. Pero nos dio autoridad para juzgar. Y el apóstol Pablo reclama esa autoridad diciendo: ¿no sabéis que vamos a juzgar los ángeles y no puede juzgar un asunto como este en la iglesia? Llevando ese mismo principio a nuestra vida, nos preguntaría: ¿no sabéis que vas a juzgar ángeles y no te puedes juzgar a ti mismo? ¿Qué pasa con la autoridad que Cristo ya te entregó? Luego, entonces, yo no tengo que orar por autoridad. Yo tengo que estar capacitado para usar la autoridad. Pero no voy, ¿cómo voy a orar por autoridad si Él me la entregó? ¿Cuántas veces he escuchado hermanos y hermanas orando por cosas que jamás el Señor tiene que entregarse ni se la va a dar? Porque ya están entregadas en la palabra de Dios. La autoridad que tenemos. Segundo, el campo de batalla donde estamos nosotros. Leímos aquí: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerles, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Observe que dice: si te sometes. Satanás no puede someterme a mí. Esta carta es para cristianos. Satanás no puede someterlo a usted. Y eso es glorioso saberlo. Satanás no puede hacerte pecar. Ni la carne puede hacerte pecar, porque dice que el pecado que está en la carne está sujeto. El problema está que muchas veces se cae en tentación y en pecado porque no analizamos, no identificamos el campo de batalla. Y muchos piensan que el campo de batalla es la acción. Oh, no, la acción no es el campo de batalla. Escuche bien, hermano. Oh, no, ese no es el campo de batalla. El campo de batalla es nuestra mente. Ahí es donde pierdes la batalla, o ahí es donde vences la batalla. Ahí vences la batalla o pierdes la batalla. Y hago este silencio para que lo sigas pensando. Porque cuando nuestra mente, en esa pizarra, en ese salón de negociaciones, empieza, y tu carne, escúchame, el diablo no se mete dentro de ti. Pero tu carne es generadora de mal. La lista que habla en Gálatas es grande y es parte de tu ser, dijimos al principio. Por lo tanto, dentro de ti se presenta la negociación entre tu carne y tu espíritu. Entre el germen del pecado y la semilla que está en la carne y el Espíritu Santo que está dentro de tu alma. Ahí está, pero es tu ser que está en lucha. No es el diablo, no es demonio. Es tu propia carne, es mi propia carne, es nuestro ser. Y dentro de nosotros viene la proposición. Y cuando lo sientes y lo piensas, entonces decide usted en su mente: no, yo no voy a caer en pecado. Yo no voy a caer en pecado. Pero déjame explorar esto. Nada más que para ver. Yo no quiero decir a ustedes que yo soy un santo, ni soy santo por la sangre de Cristo. Pero no. Yo lo que pasa es que conozco mucho más batallas que ustedes, porque he enfrentado a muchas más batallas que ustedes. Y tengo más victorias que contar. Y más profundidades con Satanás que contar. Y más profundidades con el Espíritu Santo que contar. Por eso soy pastor. Pero no que esté exento de nada. Y yo sé
precisamente lo que estamos hablando aquí por experiencia propia y porque la palabra me lo dice. Y no reconoció el campo de batalla y comenzó a incubar y a incubar y a incubar, y al séptimo día dio a luz, porque la carne pare pronto, la concupiscencia rápido da a luz. Entonces usted piensa, como tiene marcado y como tu convicción es que la batalla es cuando empieces a actuar, ahí es donde viene la derrota. Ya ahí estás mostrando la derrota que te propinó Satanás cuando comiences a negociar. Eso es tu perform. Eso es cuando tú vas allá a la acción. No de que vas a pecar, sino que vas a comenzar a hablar qué cosa vos... A ver qué guasimara pasa aquí. Y ahí caíste. Y ahí fallaste. Aquí, cuando estaba aquí. Cuando nadie sabía nada más que tú y Dios. Es lo que está hablando. Tenemos nosotros autoridad, o no sabéis que si sometéis a alguien como esclavo, porque si te sometes entonces a oír eso y a obedecerlo, te hiciste esclavo, pero eres tú entiendes dentro de ti que tuviste que decidir someterte y ser esclavo voluntario. Observemos dos puntos de observación del campo de batalla. Es decir, tenemos exactamente dos principios. La Biblia nos habla del primer Adán y del segundo Adán. Solo que, claro, de Adán salió Eva. Vamos a observar los dos tipos de tentaciones de Satanás. Primero, viene Satanás y lo primero que hace cuando él entra en acción con el hombre, no se registra en la Biblia. Nada más, búsquelo. No va a encontrar otra cosa en la Biblia que la primera comunicación de Satanás con el hombre es tentarlo. Busque a ver si diariamente tenía relación o salían de brazos Eva y Satanás. La primera cosa que hubo fue, se le acercó para tentarla. ¿Y cómo lo tentó? El punto débil, observe, primero no porque era prohibido, sino porque era desconocido para Eva. Anote esto, no es porque era prohibido por Dios, que claro le iba a condenar, pero además de eso es porque era desconocido y en nuestra naturaleza lo desconocido queremos explorarlo. Innato en nosotros. Entonces, en la inocencia que tenía Eva de querer obtener lo desconocido, lo que no tenemos, ella empezó a intrigarse. Hay una intriga en nosotros, innata en nosotros, que no tiene que ver nada con el pecado, porque Eva tenía la misma intriga y todavía no conocía pecado. Innato en nosotros está la intriga de saber lo que no sabemos. Entonces, ¿será que seremos como dioses? Y ahí empezó a darle mente, porque no dice cuántos días pasaron en la negociación. Ni tiene por qué, pero yo sí creo que hubieron días de negociación. No fue ni una mesa de agarrar y ya, vámonos. Eso lo propuso y se lo dejó. Y ella empezó. No. Volví otra vez, otro día, volví el árbol allí dice, y vio ella que era hermoso. Wow. Mira, no me había fijado en esto. ¿Cuál fue el pecado de Eva? ¿Cuándo fue que falló Eva? Eva se derrotó ella misma en su mente cuando empezó a negociar. Claro, la condenación vino cuando le clavó los dientes porque se consumó el pecado. Dios no condena pecado no consumado. Pero que Dios no condene pecado no consumado no quiere decir que el pecado no comenzó desde antes. No se había consumado, todavía tenía oportunidades para parar antes de clavar el diente, extender la mano y arrancarlo. Porque aún si lo hubiera arrancado y no lo come, dice, de aquel árbol no comeréis. Es decir, cuando le clavó los dientes, ahí fue donde se desgració todo, no para la condenación de Dios. Pero el pecado lo consumó, lo llevó ella desde que empezó a negociar con Satanás. Desde que empezó a elaborar lo que Satanás decía. Ahora llevemos la misma tentación
al segundo Adán, Jesucristo, que el diablo también quería someterlo a él. ¿Y cuál es el primer registro que hace la Biblia en cuanto a Satanás y Jesucristo? Observe eso. Y el primer encuentro, la primera relación que hay entre Satanás y Jesucristo fue la tentación en el desierto. La misma cosa que ocurrió con Eva. ¿No le enseña nada eso? Yo creo que si tenemos un poco de sabiduría para usar la inteligencia, nos vamos a dar cuenta que esa es su labor. Por eso la Biblia lo llama el tentador. Pero hay cosas en mi carne que vinieron por él, que ya no tiene que venir a decírmelas porque se sembró el pecado en mi carne por causa que le obedecimos en el jardín del Edén. Por lo tanto, no tiene que venir a decírmelas como a Eva, sino que ya están impregnadas en mi carne, por lo que mi carne no puede heredar el reino de los cielos, ni someterse a Dios. Tengo que tener sabiduría para analizar eso. Y una vez entendido, me doy cuenta que aunque el diablo no entre en mí, dentro de mí va a haber siempre una proposición al mal. Cuando Jesucristo viene, observe, un hambre terrible. ¿Qué es lo que le sabe ahí? ¿Qué es lo que era más importante para Jesucristo en ese momento que terminó el ayuno? Comer. Bueno, si eres hijo de Dios, dile a esta piedra que se haga pan. Porque sabía que Jesucristo tenía la solución para resolver el problema de la comida. El punto estaba en obedecer a Satanás. Y Jesucristo se puso a negociar la idea con Satanás y a estudiarla a ver qué iba a pasar. ¿Se dan cuenta la diferencia entre Jesucristo y Eva? Eva se puso a analizarla y él sabe más que tú 10 millones de veces y te va a proponer algo en que la lógica tuya va a fallar. Y el Señor Jesucristo dijo, a lo mejor fallo, esto es, fuera de mí, Satanás. Escrito está, no con solo pan vivirá el hombre. Es decir, en el primer Adán, a través de Eva, el diablo hizo que desobedeciera a Dios. En el segundo Adán, ahora viene Jesucristo a enseñarnos la obediencia implícita al Padre y no cero negociación con Satanás. Viene por la segunda vez y ya saben ustedes las negociaciones. A todas rápido, no se puso a negociarla. ¿Eso no nos enseña nada? ¿Nos enseña algo? ¿Cuál de los dos salió victorioso? ¿Eva o Jesucristo? Porque créanme, hermano, fue tentado en su condición humana, no como Dios. Él fue tentado, escuche bien esto, en su condición humana. Todo lo que hizo Jesucristo lo podemos hacer nosotros y más, dijo él, porque él lo hizo en la dimensión de hombre. Entienda esto. Por eso cuando la Biblia dice vosotros tenéis la mente de Cristo, no, hermano, eso hay que entenderlo espiritualmente, hermano. Nunca podemos tener nosotros la mente literalmente de Jesucristo. Él es el Hijo de Dios. ¡Ey! El Hijo de Dios se hizo hombre, dice la palabra. No medio hombre, no 3/4 hombre, se hizo hombre. Y funcionó como hombre. Por eso es que él dice, las obras, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y mayores hará, porque yo voy al Padre. Es decir, mi dimensión vuelve a ser divina cuando yo vaya al Padre. Y en esa dimensión divina, porque he querido entregarles a ustedes, le doy toda mi potestad. No hay otra medicina. El cristiano cae cuando entra, no reconoce el campo donde es la lucha, que es aquí dentro. No reconoce su autoridad que tiene para rechazar la gloria del libre albedrío y la autoridad del nombre de Jesús que venció a Satanás en la tentación.